Bienvenidos a este video donde vamos a estudiar dos ejercicios de bloques de repetición. Vamos a hacer uno utilizando el bloque para y otro utilizando el bloque mientras. Entonces vamos a ver de qué tratan estos ejercicios. Entonces estos están en la guía del coordinador, entonces ahí los pueden ver. El primero nos dice así: despliegue la lista de números, y nos aparecen estos números que vemos aquí, que si pueden notar tienen una secuencia bien particular, ¿no? En el denominador aparecen los números en una forma un tanto periódica, empezando desde el 1 hasta el 10 y luego se vuelve a repetir 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10 y luego otra vez 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10 y así, ¿no? Y en el numerador van apareciendo también números que van a ir creciendo, ¿no? Para la primera parte aparece el número 1, la segunda parte aparece el número 2, luego aparecerá el número 3 y así, ¿no? Entonces aquí está un poquito abierta la pregunta. Vamos a imaginar lo siguiente. Imagínense que la primera fracción corresponde con el número 1, la segunda fracción corresponde con el número 2, 3 y así, ¿no? Entonces lo que queremos tener es una fórmula, una especie de fórmula práctica en la que yo le indique la posición, digamos esta es la primera posición, y me devuelva la fracción de arriba, ¿no? Así, por ejemplo, si yo escribiera el número 13, yo quisiera que me retornara el número 2 tercios. O si yo escribiera el número 19, quisiera que me retornara el número, o que me escribiera el número 2 novenos. Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? La estrategia es dividir el problema en cómo generar los números del denominador y cómo generar los números del numerador en función de la posición. Entonces, podemos ir haciendo el estudio. Para la primera posición, pues coinciden, ¿no? 1, 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, 9 con 9, 10 con 10. Sin embargo, al llegar a la posición 11 ya no seguiría 11, sino que sigue 1. Luego en la posición 12 sigue 2, en la posición 13 sigue 3. Y entonces ahí uno observa un determinado patrón, ¿no? Y es que al parecer nos estamos quedando con, pareciera, ¿no?, con el último dígito, que es 3. Vaya, para aquí con el 13 y 2 tercios, el denominador es 3. Y la posición es 13. 13 es el último dígito. Lo mismo con el 19. El 19 corresponde con la fracción 2 novenos. El denominador es 9. Entonces nos estamos quedando con el último dígito. Y en un video pasado expliqué que una forma de obtener el primer dígito es calcular el módulo con 10. Entonces si yo hiciera 11 módulo 10, entonces obtendría 1. Y ahí obtendría el valor de abajo. Ahora, hay que tener un pequeño cuidado con algunos valores, como el 10, por ejemplo. Vamos a ver el caso del 10. Por ejemplo, el 10 y el 20. Si nosotros calculamos el módulo de 10 con 10 va a quedar 0, de 20 con 10 va a quedar 0, pero lo que nosotros necesitamos es 10. Entonces ahí vamos a tener una pequeña decisión de que si el módulo da 0, entonces el denominador en ese caso va a ser 10, ¿no? Entonces la fórmula en general sería así, ¿no? K módulo 10, pero con la observación de que si K módulo 10 es igual a 0, entonces el denominador lo escogeríamos como 10. Entonces con eso cubriríamos la parte de generar los denominadores. Ahora fijémonos en cómo generaríamos los numeradores. Entonces, cuando empezamos con 1, 2, 3, 4, 5 y así, ¿no?, hasta 10, el número de arriba, de la parte de arriba, es 1. Luego en la parte de abajo, si es 11, 12, 13, 19, 20, es 2, 21. Entonces va en ciclos de 10, ¿no?
Entonces, una forma de poder calcular el número que se encuentra arriba está relacionada con las decenas de el valor del índice, en este caso el valor de K, que es el que va a ir variando. El valor de K es el que va a ir variando. Entonces está relacionada con las decenas. Por ejemplo, si preguntáramos ¿cuáles son las decenas de 1? Bueno, son 0. Las de 2 son 0, las de 3 son 0. Entonces tienen en común hasta 9 que las decenas son 0, ¿no? Entonces el valor que iría arriba sería simplemente con una unidad más. Y para el caso especial, ¿no? De nuevo, cuando tenemos 10, si revisamos las decenas son 1, entonces directamente es el valor que encuentra arriba. Ahora, con 11, 12, 13, las decenas son 1 y el valor de arriba son 2. Entonces vemos que hay una cierta lógica ahí, ¿no? Hay una cierta lógica. O sea que vamos a escribir aquí el numerador. Vamos a escribir el numerador va a ser igual a las decenas de K más de K, y a esto le vamos a sumar 1, ¿no? A esto le vamos a sumar 1. Si K módulo 10 es diferente de 0, ¿no? Y va a ser exactamente las decenas de K cuando el módulo de 10 sea igual a 0, ¿no? Esas serían las condiciones. Y bueno, ya con esto podríamos nosotros generar esta lista de números. Entonces lo vamos a hacer aquí. Vamos a escribir aquí. Primero vamos a definir el numerador. Vamos a escribir así. Y denominador. Estos dos como enteros los vamos a definir por acá. Luego vamos a definir una variable que va a ser el contador, o la posición más bien sería, también como entero. Y vamos a ocupar además de eso un valor final, ¿no? El límite. Entonces el límite se lo podemos pedir al usuario. Vamos a escribir aquí, escribir ingrese el límite hasta el que desea imprimir la sucesión de números. Vamos así. Acá ingrese el límite hasta el que desea imprimir la sucesión de números. Aquí le vamos a poner un punto y dos puntos, y vamos a poner aquí sin saltar. A continuación vamos a leer el límite, ¿no? Vemos que aquí yo le voy a decir quiero que me imprima hasta la posición 30 o la posición 40, etcétera. Y bueno, aquí vamos a utilizar un bloque de repetición para, ¿no? Entonces aquí tenemos la estructura, podemos ver, tenemos la variable que se va a ir moviendo, en este caso la variable numérica que se va a ir moviendo va a ser, me permite aquí bueno, la variable sería la posición y esta empezaría en 1. El valor final sería en este caso el límite. Con paso me dice que el límite empieza en 1, entonces en este punto quiere saber si aumenta de 2 en 2, de 3 en 3. Entonces sería de 1 en 1 en este caso. Ya con esto, entonces nosotros podemos plantear la estrategia para extraer el numerador y el denominador. Entonces todo depende
como habíamos visto acá, de si el módulo es 0 o si no es 0, ¿no? Entonces vamos a escribir aquí con un bloque si la posición módulo 10 es igual a 0, ¿no? Entonces el denominador, vamos a escribir aquí, digamos, denominador sería igual a 10, ¿no? En ese sentido. Y el numerador simplemente son las decenas. ¿Cómo obtenemos las decenas de un número? Pues simplemente dividiendo de esta manera, así. Muy bien. Ahora si no, entonces el denominador, como habíamos aprendido, como lo planteamos acá, ¿no? Sería K módulo 10. Entonces K es la posición módulo 10. Y tendría que extraer las decenas de ese número, que es la posición en este caso. Entonces, ¿cómo extraigo ese valor, ¿no? Pues simplemente haciendo una división también, pero para evitar que me queden decimales, entonces le quito el valor del denominador y divido entre 10 de esa manera. Por ejemplo, si la posición era 38, entonces me quedaría 38 menos el valor del denominador, que es 8, va a quedar 30, y entonces al dividir por 10 pues obtendría el valor de las decenas, ¿no? Y a esto tengo que sumarle 1, como habíamos acordado en el análisis. Bueno, después de esto ya tenemos cuál es el valor del denominador y el valor del numerador, con lo cual podemos venir y escribir numerador entre, vamos a escribirlo de esta manera, entre denominador, y le damos aquí sin saltar, y también tenemos que poner una coma para que no se vea todo pegado, ¿no? Bueno, en teoría esto sería todo con lo que podríamos escribir esa sucesión de números. Vamos a hacerlo aquí como ven me pide ingrese el límite, digamos que quiero imprimir primero 20, entonces tendría ahí, ¿no? 1 entre 1, 1 entre 2, 1 entre 10, 2 entre 1, hasta 2 entre 10, ¿no? Podría repetirlo, vamos a poner aquí imprimir los primeros 100. Entonces bueno, ya tendría, pueden notar que en efecto no hace lo que se esperaba, ¿no? Y bueno, de esa manera es como se resuelve este problema utilizando el bloque para. Muy bien, vamos a resolver un segundo problema, es este: convertir un número n que está en base 10 a base binaria o base 2. Entonces los números en base binaria tienen la característica de que están compuestos por unos y ceros, como bien vemos aquí. Este es un número y a veces se le pone un subíndice 2 para indicar que está en notación binaria, ¿no? Para no confundirlo para no confundirlo, por ejemplo, con el número 1011, para no entender que este es el 1011, entonces se pone un sub 2 así y ya uno entiende que está en notación binaria, ¿no? Entonces, ¿cuál es la traducción de un número en notación binaria a un número así como lo conocemos, ¿no? En notación decimal? Pues simplemente estos unos todos estos números tienen una posición que es la que vemos en la parte de arriba. Empieza desde 0 hasta donde llega el número, aquí lo podemos ver en la parte de arriba, y va de izquierda a derecha. Entonces podemos notar que este es
son las posiciones de cada uno de estos números, que pueden ser 1 o 0. De este primer 1 la posición es 0, del segundo es como hablar de unidades, decenas, ¿no? 1, este 0 tiene posición 2, 1 tiene posición 3. Entonces la traducción viene dada por estos valores que ven aquí, son los coeficientes que multiplican a la potencia de la base, que en este caso es base 2 de base binaria, elevado al exponente que corresponde con la posición de arriba. Entonces, por ejemplo, este 1 va a ir multiplicado por la base 2 elevado a su posición, que en este caso es 3, que es lo que vemos en esta parte de aquí, 1 por 2 a la 3. Este 0 va a ir multiplicado por la base 2 elevado a la 2, que es lo que vemos en esta parte de aquí. Este 1 va multiplicado por 2, la base 2 elevado a la potencia de su posición. Y así, ¿no? Si nosotros hacemos el cálculo, que aquí tendríamos 1 por 2 al cubo, que es 8, 0 por 2 al cuadrado, pues es 0, 1 por 2 a la 1 es 2, y 1 por 2 a la 0 es 1. Entonces lo que queda es 8 más 2 más 1, esto es 11. O sea que este número que vemos ahí, ese 1011, es 11 en notación decimal. No, esa sería... Claro, aquí estamos pasando de base binaria a base decimal, ¿no? Pero no importa, es importante entender el mecanismo, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, podemos notar. Ya notamos que si aparecen pues un 0, pues no jugaría ningún papel a la hora de transformarlo a notación decimal. Por ejemplo, aquí el 1 está en la posición 7, este sí va a tener alguna participación, y eso va a ser 2 a la 7 multiplicado por 1, que es lo que vemos aquí. Luego hay otros valores distintos de 0, que son el que está en la posición 1 y el que está en la posición 0, y son los que ven ahí, ¿no? Al final ese número representa al 133. Y bueno, después de entender esto, entonces la pregunta es ¿cómo se pasa del sistema decimal al sistema binario? Entonces, hagamos algunos ejemplos. Por ejemplo, con 3, si nos tocara improvisarnos, la manera en que 3 se podría escribir en función en términos binarios, pues yo tendría que escribir el 3 en potencias de 2. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que 3 es simplemente 2 más 1, que es la combinación de la potencia 2 a la 1 con 2 a la 0, ¿no? Y estas multiplicadas por 1. Entonces estos son los valores, este 1 y este 1, los que me dan la representación binaria, ¿no? O sea que vendría a ser, en binario sería el 11, ¿no? 3 en sistema decimal es 11 en binario. El 14 en potencias de 2, se hacen ahí un pequeño esfuerzo mental, sería 2 a la 3 más 2 a la 2 más 2. Y esta escrita convenientemente de esta forma me indica cuáles son los elementos para la notación binaria, ¿no? Que son 1, 1 y 0, que es lo que vemos acá. Y ahora veamos el algoritmo. El algoritmo es interesante, ¿no? Es hacer sucesiones, divisiones, calculando el residuo, ¿no? El residuo de esas divisiones. Entonces la manera es la siguiente: se escribe el número, vamos a hacerlo con el 14, ¿no? Que ya lo habíamos hecho, tenemos el ejemplo ahí arriba. Entonces 14 se divide por 2 y se calcula su residuo, el residuo es 0, que vemos aquí. Luego 7 a su vez se vuelve a dividir por 2, se calcula su residuo, que es 1, y su cociente entero es 3, porque bueno, si uno es estricto, ¿verdad? 7 entre 2 es 3.5, pero lo que se coloca aquí es el cociente entero, ¿no? Es el cociente entero, y aquí tenemos en este caso 3, ¿no? Y luego 3 se divide por 2 y en este caso queda el residuo 1, y el cociente también es 1. Entonces la situación es que cuando el cociente termina ya siendo 1, pues ahí termina, ¿no? termina el procedimiento y nos quedamos con estos elementos, como podemos ver aquí, con el 0, con el 1, con el 1 y con este 1 que aparece aquí, ¿no? Y ese vendría a ser el número en notación binaria, ¿no? Notación binaria solamente que
lo estaríamos escribiendo al revés, ¿no? Lo estaríamos escribiendo al revés. O sea, sería 0, 1, 1, 1, pero escrito al revés, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer este cálculo con podría ser un mientras, ¿no? Mientras sería algo así como mientras el residuo sea diferente de 1, entonces nosotros tendríamos que estar calculando estos residuos, ¿no? Y serían los elementos en la notación binaria. Entonces esa es la estrategia. Vamos a escribir aquí. Lo voy a guardar. Vamos a poner aquí. Era opción de números. Vamos a hacer otro aquí. Vamos a poner problema. Ya puesto posición 1. Posición 2 lo vamos a llamar a entonces. Bueno, entonces para empezar necesitamos un número. N lo vamos a llamar como parecía ahí, como entero. Lo definimos como entero. A N lo podemos leer. Vamos a ponerle ahí leer N. Y ocupamos ir calculando estos residuos, ¿no? Entonces vamos a usar una variable. Residuos, vamos a ponerle aquí como entero. Acá. Muy bien. Ya con esto entonces nosotros lo que vamos a hacer es ir calculando estos residuos y ver que la diferencia no sea que sea distinta de 1, ¿no? hasta que el cociente sea diferente de 1. Entonces ahí donde nosotros tendríamos como la forma de parar este procedimiento, ¿no? Entonces vamos a escribir aquí mientras la división, ¿no? Mientras n dividido por 2 sea diferente, hay una forma diferente de 1, ¿no? Mientras sea diferente de 1, entonces nosotros podemos hacer ese procedimiento, ¿no? Que es calcular el residuo. Entonces vamos a escribirlo aquí, residuo sería n módulo 2, y luego nosotros tendríamos que calcular el cociente de esa división. Lo podemos almacenar directamente en n. Entonces lo hacemos de la siguiente forma: dividimos n menos el residuo para que la división sea entera. De esta manera, y ahí estaríamos consiguiendo actualizar el residuo, ¿no? Con eso estaríamos consiguiendo hacer esa actualización. Entonces va a llegar un punto en el que va a quedar un valor donde la división va a ser forzosamente 1, ¿no? Entonces, llegado a ese punto es donde nosotros vamos a aquí en la parte de arriba, para que no quede esa división, vamos a escribirlo así, en el módulo 2, de esa manera, para que así esa división sea exacta, ¿no? Quitarle el residuo con 2 y así tenga pues se pueda comparar en ese caso, ¿no? O sea, muy bien, con esto podemos escribir, vamos a escribir aquí el residuo, vamos a escribirlo y vamos a ponerlo aquí sin saltar, de esta manera. Y al final
como llega un punto en el que la división es 1, entonces hay que escribir un 1 también. Vamos a poner aquí escribir 1 sería, ¿no? Y ahí terminaría, ¿no?, nuestro algoritmo. Entonces veámoslo, a ver, hagamos la prueba con 14, que lo tenemos aquí. Entonces vamos a ver, aquí me escribió 011, ¿no? Vamos a, para ver qué está sucediendo, vamos a hacerlo de esta manera. Está imprimiendo 7, 3 y 2. No, sí, no, aquí la condición está mal, ¿verdad? Debería ser mientras n sea diferente de 1. Vamos a ver si esto arregla las cosas. Creo que es aquí, sí. Voy a quitar esta parte de aquí. Ahí sí, no, 0, 1, 1, 1. Sí, como en n vamos a estar colocando los cocientes, los vamos a estar actualizando ahí. Entonces lo que queremos es que el cociente llegue a un punto y sea diferente de 1, ¿no? Si es diferente de 1, entonces pues escribimos 1 ahí, ¿no? Puede darse el caso también de que n sea 0, entonces eso lo podemos controlar así. Si en este caso, bueno, de hecho si n es igual a 0, creo que aquí habría un problema. Vamos a ver. Si ahí habría un problema, no queda un bucle infinito. Entonces vamos a ponerle una condición extra y n de diferente de 0, vamos a ponerle. Y entonces aquí vamos a usar un si n es igual a 0. Entonces vamos a escribir 0 simplemente, porque 0 y 0, en el 0 se puede escribir en cualquier base, es el mismo. Y si no, entonces escribimos 1. Entonces probamos con 14, ahí está bien. Si yo pruebo con 0 ahora, entonces se imprime 0 nada más. Claro que en este caso pues está escribiendo, en este caso está escribiendo el residuo en forma no lo está escribiendo como debería ser, no, que aquí por ejemplo debería ser 1, 1, debería ser 3, 1 y luego 0, ¿no? Entonces nos gustaría que se imprimiera así como acá, ¿no? Como 1, 1, 1, 0. Entonces hay una forma de hacerlo, ¿no?, que es también útil, aunque suena un poco extraño, es utilizando la misma fórmula la misma forma del sistema decimal. Eso se lograría multiplicar, en lugar de escribir directamente, en lugar de escribir el residuo, almacenar eso en un número que vaya posicionando estos valores de acuerdo a una posición decimal. Entonces vamos a usar aquí vamos a poner aquí binario, le vamos a poner un entero. Y vamos a poner aquí también, bueno, esto lo hubiera hecho aquí, algo que se conozca como posición de esa manera. Entonces la posición inicialmente va a tener la posición de las decenas, de las unidades, perdón. Entonces van a ser las unidades, ¿no? Su primer valor va a ser 1.
Entonces lo que vamos a hacer, en lugar de escribir el residuo de esta manera, es multiplicarlo por un valor que le dé la posición en el sistema decimal. Entonces sería de ir acumulándolo. Vamos a poner que binario inicialmente vale 0. Entonces escribiríamos binario es igual a binario, aquí lo vamos a acumular, más el residuo multiplicado por la posición. Claro, inicialmente la posición es 1, entonces la primera posición pues va a ir ahí, ¿no? En las posiciones, en ese lugar. Pero para actualizar la posición, entonces escribo posición es igual a posición multiplicado por 10. Y con esto pues ya estaría logrando que la posición avance. Finalmente, para escribir el número en cuestión, tendría que escribir binario, o sea, tendría que hacer esta misma instrucción aquí en la parte de abajo, solo que aquí iría multiplicado directamente por 1, y en esta parte pues escribiríamos el número, escribiríamos binario de esa manera. Entonces podemos probarlo y ahí aparece, ¿no? 1, 1, 1, 0, que era lo que se esperaba, ¿no? Por ejemplo, si yo escribiera el 3 binario, aparece 11, ¿no? Si yo escribiera este número, el 133, que lo tenía por acá, ¿verdad? 133, entonces bueno, ya me aparece ahí el número en posición binaria, ¿verdad? ¿Sí? En base binaria, perdón. Entonces bueno, estos problemas pues se pueden resolver de esta forma, ¿no? Entonces bueno, espero que el video les haya servido, este video de ejercicios. Nos veremos en otro próximamente, ¿no? La próxima semana, donde voy a hacer más ejercicios. Hasta pronto.